nuestro Señor Jesucristo, el libro del Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 31 y luego el 37. Dice así la palabra de Dios. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Él es quien le da vida a la misma palabra de Dios. Los hermanos y las hermanas que han leído la palabra recordarán. Hay hermanos que no saben leer ni escribir, pero saben oír, han comido la palabra. Y al momento que se lee el versículo, su mente espiritual se activa, o espiritualmente la mente del creyente se activa. Dios le dio a Moisés modelos, diseños de todos los utensilios que se iba a usar en el tabernáculo de reunión. Más tarde fue el templo. A la altura del versículo 31 de este capítulo 25, Dios le dice a Moisés: harás además un candelero de oro puro. Si usted lee la palabra, hermano, el versículo 39 especifica que fue de un talento. En su Biblia hay medidas de peso, y usted puede notar que un talento era como 34 kilogramos. Estamos hablando de como de 70 libras. En las medidas de peso, ahí lo puede mirar usted en su Biblia, ahí aparece como 34 kilogramos, equivalente como a 70 libras. Dios le dice a Moisés: vas a hacer un candelero, pero el candelero será de oro puro, de un talento, como de 70 libras. El candelero será labrado a martillo, no tenía que ser fundido. Hay moldes donde se funden, o algunos artículos en yeso, en cobre o en otro metal. Pero el candelero tenía que ser labrado a martillo. Cuando usted lee los evangelios, en los evangelios usted no encuentra martillo. Solo dice la palabra que Él salió cargando su cruz y llegó al lugar de la calavera
en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Obviamente tuvieron que tomar un martillo para que el clavo quedara hincado, así dice la Biblia. Esa palabra labrado a martillo, este candelero, hermano, es el mismo Señor Jesucristo. Él es ese candelero de oro, y cuando la Biblia dice labrado a martillo, se refería a los sufrimientos que Él iba a vivir, experimentar en carne propia. Que desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en Él cosa sana. Todo su cuerpo estaba amoratado. Ese candelero de oro es el mismo Señor. Solo le voy a hacer mención, así rápidamente. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 13, versículo 12, el profeta Isaías escribe: haré más precioso que el oro al varón y más que el oro de Ofir al hombre. En Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, versículo 1, dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Porque ese candelero, hermano, ese candelero de oro es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Señor. Pero el mensaje está en el versículo 37. Ahí está el mensaje. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. El candelero de oro tenía 7 lamparillas. Le vas a hacer 7 lamparillas. Repito, reitero, y valga la redundancia, que ese candelero de oro es el mismo Señor. ¿De qué nos hablan las 7 lamparillas, hermano? Porque en este mensaje quiero mostrarle, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con su atención, contribuye, ayuda también. La atención suya, hermana, contribuye, nos ayuda. No importa quién es el que esté impartiendo la palabra, la atención contribuye. Un mensaje audiovisual es más impactante así. Quiero mostrarle, hermano, con la ayuda de Dios así. ¿A qué se refiere o de qué habla las 7 lamparillas? Y quiero mostrarle cuál fue el resultado cuando esa lámpara de Dios, porque así también lo describe la Biblia, lámpara de Dios lo llama el candelero, según primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, lámpara de Dios. Quiero mostrarle de qué hablan las 7 lamparillas y cuál fue el resultado por la luz, la iluminación, el reflejo, el resplandor de ese candelero que llegó a nuestra vida. ¿Cuál fue el resultado y cuál es el resultado cuando esa luz ilumina nuestra vida? A ver, comencemos a mirar. Primero quiero mostrarle de qué hablan las 7 lamparillas. Miremos la palabra. El libro del profeta Isaías. Isaías, en su capítulo 11 y su versículo es el versículo 2, versículo 1 y 2 del libro del profeta Isaías. ¿De qué hablan las 7 lamparillas?
Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. ¿Cuánto le sale a usted? ¿Cuánto le aparece en su Biblia? 7 espíritus que reposaron en el Señor, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Le vas a hacer 7 lamparillas. Unamos este versículo para que lo convenza. Yo siento que no mucho lo convence. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Solo quiero tomar esta palabra. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de él. Solo quiero tomar las primeras palabras. Si el espíritu de la mente para Dios es una lámpara que nos ilumina y que puede escudriñar lo que hay en el corazón. Yo lo puedo ver sentado en la reunión, hermano. Yo la puedo ver sentada en la reunión, pero yo no puedo examinar su corazón. A veces el tono de voz delata el estado de ánimo. Y también la palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Eso podemos nosotros, hasta ahí llega nuestro alcance. Pero escudriñar su corazón, yo no puedo. Si el espíritu de la mente es una lámpara de Dios que ilumina y que refleja lo que hay en el corazón de la persona, hasta lo más íntimo, dice que escudriña lo más profundo del corazón. Pero solo quería mostrarle que si el espíritu de la mente es una lámpara, esas 7 lamparillas, hermano, nada ha sucedido por casualidad. ¿Por qué no fueron 8 lamparillas o 6 lamparillas? Número 7 es el número de perfección, y recuerde que el único perfecto es el Señor. Que nosotros vayamos tras la perfección. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dice que la fe se puede perfeccionar, pero estando en esta tierra hay tanta debilidad que rodea al creyente, hermano. Y una perfección en su totalidad, en un 100%, no lo vamos a alcanzar nosotros. El único perfecto que en esta tierra alcanzó perfección es el Señor. Un día dijo el Señor: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién es aquel que me puede redarguir la conciencia que tengo pecado? Nadie, hermano. El número 7 habla de perfección. Y esas 7 lamparillas, hermano, esas 7 lamparillas habla de los 7 espíritus que reposaron en el Señor, de temor, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de consejo, de inteligencia, de sabiduría, hermano. Él es ese candelero de oro puro, que fue labrado a martillo, que sufrió en carne propia desprecio, burla,
afrenta, dolores más crueles de la muerte, para darnos iluminación. Y le voy a mostrar cuál fue el resultado. Pero primero quiero mostrarle esta palabra. Miremos, primera carta de Juan, en su capítulo 1, versículo 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quiero explicarle que la palabra tinieblas tiene varios sentidos, pero hoy solo le quiero hacer mención de uno. Las tinieblas en la Biblia, en un sentido, habla de pecado, hermano. Qué importante era la iluminación del Señor en la vida del ser humano para alumbrar su vida y especialmente la nuestra, hermano, porque nuestra vida estaba en tinieblas. El pecado habla de tinieblas o las tinieblas habla de pecado. Aquí solo quería mostrarle este versículo. En Dios no hay pecado, no existe pecado. ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera, dice la palabra. Las tinieblas hablan de pecado. Pero le decía, quiero mostrarle cuál fue el resultado de la iluminación de ese candelero, de ese reflejo, del resplandor de ese candelero hacia nuestra vida. A ver, vamos a ir rápido porque el tiempo nos está por llegar. Segunda carta a los Corintios. Estamos en conferencias y por la mañana, los que estuvieron en la mañana recordarán el primer mensaje que el Señor venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. También envió al Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Oíamos también sobre la adoración de un verdadero Hijo de Dios, el que sabe lo que está haciendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Se acuerda que Pablo le dice a aquellos hombres por aquella escritura que decía al Dios no conocido? Sin conocerle, le estaban adorando. Pero oíamos también, hermano, la sed y el hambre espiritual, pero la importancia de la palabra para saciar esa necesidad y darle consuelo al que necesita consuelo. En conferencia, hermano, hay una diversidad de mensajes, así, diferentes mensajes. Hay mensajes que a algunos posiblemente les cause sueño, pero para otros será un mensaje de consuelo, un mensaje que los hace llorar. Hay diferente condición en una conferencia, pero miremos la palabra, le decía. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y su versículo es el versículo 6. Ese candelero de oro es el Señor. Las 7 lamparillas son los 7 espíritus que reposaron en el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué importante fue, hermano, la iluminación de ese candelero en nuestra vida. Nuestra vida estaba en tinieblas. Recuerde que el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Dice que si un ciego guía a otro ciego
los dos van a caer en el hoyo, en el agujero. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Porque las tinieblas se refiere al pecado, pero qué importante fue la iluminación, hermano. Ya oíamos que un creyente puede enemistarse con el Señor. ¿Por qué ahora tenemos ese conocimiento? Primero, para conocer al que es verdadero. ¿Se acuerda de la oración del Señor en el Getsemaní? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios justo y verdadero. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón. Solo quiero hacerle esta pregunta, hermano y hermana. ¿Hace cuánto tiempo recuerda usted el día en que esa luz reflejó a su vida? Hermana, ¿recuerda usted ese momento? Porque la fecha se puede olvidar, hermano. No recuerdo la fecha, no recuerdo exactamente el día. Y de paso que hay hermanos tan extremistas que le dicen, si usted no recuerda la fecha, el día, la hora, el momento, si no recuerda la fecha, el día y la hora, no es verdadero convertido. Es que se olvide, hermano. Eso no es importante. Los años, el año, el día, la hora, eso no es tan importante como el momento, hermano. El momento en que cada persona, al ser iluminada por esa luz de Dios, por ese reflejo del candelero, cuando nos dimos cuenta de nuestra condición miserable y el final. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Esa luz nos hizo darnos cuenta, hermana, el final de una vida sin Cristo es el infierno. Se nos puede olvidar la fecha, la hora, el día, pero ese momento sí es inolvidable, hermano. Ese instante no se puede olvidar. Y cada uno recordará, o estaba en su trabajo, estaba en una conferencia, en una predicación del Evangelio, una reunión especial, en una visita, estaba en un hospital, o estaba en su trabajo. Hemos oído, y oía el testimonio de un hombre que se convirtió, dice que iba en la carretera. Ya ve que hay emisoras cristianas, hermano. Hay emisoras donde en realidad predican a Cristo y a Él crucificado. Yo oía el testimonio de esta persona que iba en su tráiler, iba manejando, cuando oyendo una emisora cristiana, el predicador hizo la invitación después de presentar a Cristo. Hizo la invitación, hay alguien que quiera recibir al Señor Jesús como Salvador. Ahí donde te encuentres, ahí lo puedes hacer, decía el predicador en la radio. Ahí donde estás, donde te encuentres, ahí colócate de rodillas, recibe a Cristo por la fe, cree en el poder de la sangre de Jesús. El trailero abrió su tráiler y ahí se entregó al Señor. ¿Recuerda usted ese momento, hermano, hermana? Porque fue el momento de la iluminación. Repito, reitero y valga la redundancia, que el día, la hora, la fecha no es tan indispensable, porque no todos han sido formados de esa manera. Cuando una persona se convierte, su conversión es real, se le dice: esta fecha que sea inolvidable, tómelo muy en cuenta, anótelo, escríbalo, y que esta fecha sea recordada. Y hay quienes lo tienen anotado en su Biblia, en su himnario, el día, la hora, el momento, y hasta en qué mensaje se convirtieron al Señor. Esa luz de ese candelero, hermano,
Una de esas lamparillas se llama conocimiento. Dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Las conferencias también son para confirmación, hermano, hermana, para darle una confirmación al corazón del verdadero creyente. Porque terminemos este mensaje, le voy a mostrar esta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5. Oiga esta palabra. Le decía que las conferencias son también para una confirmación. Palabra de consuelo, de edificación, de enseñanza. No son los mismos, hermano. Palabras de conocimiento y así, etcétera, y etcétera. Pero oigamos o leamos esta palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Tomen nota de esta palabra y debería de darnos alegría, causarnos alegría y que nuestro corazón descanse. La luz en las tinieblas resplandece. Oiga lo que sigue diciendo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es un error, hermano, es un error, hermana. Cuando a usted le dicen, ¿quién le dijo a usted que ya es salvo? Todavía no se sabe quiénes son salvos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién le dijo a usted que es salva? Todavía no. Como que deja en duda al creyente. Pero oiga esta palabra, que cuando esta luz de Dios, que es Cristo, cuando esa lámpara de Dios, ese candelero de Dios nos iluminó, el pecado desapareció. Dice que el pecado ya no prevalece más cuando está la luz ahí en el creyente. Es un error cuando alguien dice, fracasaste, perdiste tu salvación. Ese es un error, hermano, pero eso tampoco es para abrir puertas. No se está tratando de abrir puertas para que usted, ya que no se pierda la salvación, pues darle rienda suelta a su carne. No, hermana, recuerde, sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio, dice Eclesiastés. Cuando esa luz reflejó, las tinieblas no prevalecieron. Quiere decir que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, su alma ya no tiene pecado. De que se aflija el alma, de que se turbe, de que se angustie, de que se entristezca, eso es muy diferente. Y que, como oíamos el mensaje anterior, o almas adúlteras, eso es muy diferente, hermano. Pero el pecado, las tinieblas ya no prevalecen en la vida de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente, porque esa luz de Dios, esa lámpara de Dios, ese candelero de Dios nos iluminó y por gracia fuimos salvos, perdonados y nos vamos al cielo. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.